Para comprender lo que es médula oblongada, justo estábamos conversando hace poco con el doctor Calizaya en relación a la bibliografía, ¿no? Para esta unidad se está tomando como libro base Neuroanatomía de Carpenter. Y para mí es un dolor de cabeza Carpenter. Mire, para mí. Prives. Entonces, yo lo veo muy complicado. Sí. Complicado, ¿por qué? Porque Carpenter profundiza bastante, toma muchos, la relación en los haces o fibras fascículos que conectan una que otra porción del sistema nervioso. Y la descripción de anatomía o el capítulo de neuroanatomía, el doctor Cárdenas se ha guiado para el estudio a la división que hace Prives. Y la división que hace Prives es siguiendo el desarrollo embriológico. Cuando nosotros hemos visto en la parte de embriología, que ya lo han llevado, hemos visto de que lo primero que se va a formar es el tubo neural. El tubo neural va a originar posteriormente pues, médula espinal y encéfalo. Y se comienza a estudiar desde abajo hacia arriba. Es decir, primero estudia médula espinal, después tronco cefálico y luego cerebro, ¿no? Pero Carpenter pues nos estudia primero cerebro. Primero va desarrollando el cerebro y ya va relacionando estructuras. Entonces, vamos a tratar de comprender qué nos dice el libro de Carpenter, que está bien profundo en relación a este tema, pero también guiándonos de lo que nos dice Quirós, en lo cual está algo más sencillo, ¿no? Y también algunas partes de Prives, para que lo puedan entender. O sea, yo lo pongo para que lo entiendan, pero sus libros bases es lo que le han dicho los doctores, ¿no? Ellos han tomado como libro base Carpenter, como les explicaba hace poco a un compañero de ustedes. Entonces, pero ahí tendremos ya que hablar con el doctor cuál es el libro base que va a tomar él para el examen, ¿no? Pero al final de cuentas, la anatomía es una sola. Profunda o no profunda, igual lo tienen que saber. No vamos a tratar de hacer algo sencillo para que ustedes lo comprendan. Pero no me refiero a que lo voy a hacer superficial, sino de una manera que lo puedan entender. Me dejo entender, ¿no? Vamos a ver. He tratado de hacer lo más sencillo posible. Cuando hablamos de generalidades del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso nos permite conectarnos con nuestro medio externo. Entonces, a nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo va a tener que tener, estructuras especializadas en recibir toda la información que viene del medio externo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos pues, en nuestro medio, a cada momento nos estamos bombardeando de estímulos, todo tipo de estímulos, sensitivos, ¿no? Los cuales nuestro cuerpo tiene que tener esa capacidad de poder captarlos, ¿no? Y para eso, pues nosotros tenemos pues, células especializadas, ¿no? Ahora, este estímulo, ¿no? Que estas células especializadas van a tener que transformarlas en un impulso nervioso que va a viajar hacia el interior y hacia un lugar, que es el cerebro, el cual va a analizar esa información, ¿no? La va a almacenar y luego va a emitir una respuesta. La almacena mediante la memoria, ¿no? Y emite una respuesta. La respuesta viaja por vías que son aferentes, ¿no? O eferentes, perdón, ¿no? Emite una respuesta. Entonces yo siempre les pongo esta imagen, ¿no? Para que uno pueda darse cuenta, ¿no? En el cual tenemos un estímulo sensitivo, que en este caso será pues la temperatura o el dolor, ¿no? El cual va a viajar a través de una vía sensitiva y va a tener que llegar a un centro, ¿no? Superior, como en el caso de la médula espinal, y luego conectar mediante una vía
al cerebro y luego este emite la respuesta motora para poder movilizar el brazo, ¿no? Esta es la base del sistema nervioso y eso recibe el nombre del acto o el arco reflejo, ¿no? Vamos a ver que el cerebro va a tener pues una capacidad discriminatoria, porque no todo pues va a conducirlo, no van a haber algunos estímulos que solamente se van a basar en el reflejo, como por ejemplo, si yo estimulo, ¿no?, el tendón rotuliano, voy a tener una respuesta automática, y esa respuesta no necesariamente va a viajar al cerebro, ¿no? La respuesta es automática, viaja a la médula espinal y emite su respuesta motora. O sea, no todas las vías van a llegar directamente al cerebro, por lo tanto va a tener una capacidad discriminatoria, ¿no? A ver, el acto o el arco reflejo va a tener en su conformación tres estructuras. Primeramente, la neurona sensitiva, que en el caso, ¿no?, de nuestro cuerpo va a estar ubicado por dentro o por fuera de la médula espinal. ¿Dónde está ubicada la neurona sensitiva? ¿Ah? ¿En dónde? En la piel están las terminaciones nerviosas. ¿Ya han visto médula espinal? ¿Han hecho médula espinal, no? Es importante, deben saber dónde está ubicada la neurona sensitiva. La neurona sensitiva está ubicada en una estructura por fuera de la médula espinal que se llama el ganglio espinal o ganglio raquídeo. Ahí está ubicada la neurona sensitiva. Entonces, ¿ustedes han visto médula espinal? Y han visto que de la médula espinal salen los nervios espinales, ¿no es cierto? O los nervios raquídeos. Eso lo han visto ya en la clase pasada. Bien. En la raíz posterior de los nervios espinales está ubicado el ganglio espinal o ganglio raquídeo, que contiene a la neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva emite una prolongación periférica para captar el estímulo sensitivo. ¿Ok? Este estímulo viaja y la conduce a la neurona. Y la neurona tiene otra raíz que transmite la información hacia la médula espinal. ¿Ok? Una vez que recibe el estímulo y a través de la médula espinal, por los fascículos posteriores, viaja la información sensitiva hacia el cerebro. ¿Ok? Todas las vías sensitivas, todas las vías, tienen un puente a nivel del sistema nervioso en la parte encefálica. Y ese puente se llama tálamo. El tálamo está ubicado en la parte media del cerebro y ese es un lugar de descanso para todas las vías, tanto ascendentes como descendentes. Las vías ascendentes son sensitivas porque van a conducir estímulos que vienen de afuera hacia el cerebro. Vías ascendentes, ¿ok? Cuando llegan al cerebro hacen conexión con el tálamo porque ahí es el puente, ¿no? Y luego se dirigen hacia el cerebro. El cerebro va a tener que tener sus analizadores de todas las vías, ¿no? Tienen que tener sus analizadores de la temperatura, del gusto, del tacto, acústico, todas las vías, y luego emiten la respuesta y esa respuesta será descendente. La respuesta descendente hace conexión también en el tálamo y desde ahí se dirige hacia los lugares correspondientes. ¿Ok? ¿Ya terminé la clase? ¿Ok? Entonces, tenemos la neurona sensitiva. Ahora sí, ¿dónde está ubicada? En el ganglio espinal o ganglio raquídeo. ¿Ok? ¿En qué parte? En la raíz posterior de los nervios espinales, ¿no es cierto? Bien. Luego tenemos la neurona efectora. La neurona efectora, ¿no?, es la neurona que ya va a enviar la respuesta, la neurona que va a ejercer la acción. En este caso es motora. ¿Por qué será motora? Porque va al músculo y va a realizar un movimiento. Es la neurona efectora. Luego tenemos neuronas intercalares. Las neuronas intercalares, ¿no?, son de diferentes tipos. Son neuronas que van a entrar en conexión con la vía tanto sensitiva como la motora. Ponen en conexión ambas vías. ¿Ya?
Bueno, el sistema nervioso pues, va a estar dividido, ¿no?, en un sistema de la vida de relación, es decir, aquel sistema que me permite conectarme con el mundo externo. Y estamos hablando del sistema nervioso central, ¿no?, conformado por ¿quién? ¿Quiénes conforman el sistema nervioso central? El cerebro y médula espinal. Luego tenemos un sistema nervioso periférico que está conformado por los nervios espinales y por los pares craneales. ¿Ok? Y luego tenemos un sistema nervioso de la vida vegetativa. La vida vegetativa está en relación a un sistema nervioso autónomo, un sistema nervioso de tipo involuntario, que va a controlar la secreción de las glándulas y algunos otros tejidos que son de tipo involuntario, como por ejemplo el músculo liso, ¿no? Y eso estamos hablando de este sistema nervioso vegetativo. Antes le decían autónomo, me han llamado autónomo, porque en el sistema nervioso no hay nada pues que sea aislado, todo está, ¿no?, relacionado. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que así lo vamos a denominar, se divide en dos tipos de sistemas nerviosos: el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Estamos? Estamos hablando todavía de generalidades. Bueno, esto es lo mismo, ¿no?, en relación a lo que son los estímulos. El reflejo siempre es la base del sistema nervioso. Esto ya lo he visto en la parte de embriología, cuando hemos estudiado el tubo neural, sufre un proceso de cefalización, y cuando sufre este proceso de cefalización, ¿no?, la región anterior va a formar tres estructuras principales, tres vesículas principales, que se llaman hacia adelante un cerebro anterior, el prosencéfalo, un cerebro medio y un cerebro posterior llamado rombencéfalo. Entonces nosotros tenemos, en relación al desarrollo del cerebro, tres porciones del cerebro: el cerebro posterior, el cerebro medio y el cerebro anterior. El cerebro posterior, que es lo que estamos estudiando nosotros, porque ya hemos estudiado médula espinal, ahora vamos a estudiar cerebro posterior. El cerebro posterior se divide en dos vesículas secundarias, porque el cerebro posterior o rombencéfalo será una vesícula principal o primaria. El cerebro posterior se va a dividir en el metencéfalo y el mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo, que son dos vesículas secundarias. El mielencéfalo, estamos hablando de la conformación de la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y cuando hablamos de metencéfalo, estamos hablando de la formación del puente cerebelo. Es decir, cuando estudian ustedes rombencéfalo, estamos hablando de tres estructuras: médula oblongada, puente y cerebelo, que forman parte de lo que se llama tronco encefálico. ¿Estamos? Bien. El cerebro medio, ¿no?, constituye el mesencéfalo. Y el mesencéfalo no se divide desde el momento en que se inició, queda como mesencéfalo, ¿ok? Pero sí va a tener un área pequeñita, un área pequeña que se va a denominar el istmo, ¿no?, mesencefálico o rombencefálico, que va a ser un área pequeña entre el mesencéfalo y el metencéfalo, que pone en unión o conecta ambas estructuras. ¿Estamos? Luego tenemos el cerebro anterior, que se llama el prosencéfalo. Es lo más anterior en el desarrollo del cerebro. Y el prosencéfalo se va a dividir en dos vesículas secundarias. Uno se va a llamar el telencéfalo, que viene a ser lo más superior, ¿no?, que constituyen los hemisferios cerebrales. Y tenemos el diencéfalo, por dentro, por debajo. El diencéfalo no lo podemos llamar cerebro medio, porque ya tenemos acá el cerebro medio. Por lo tanto, se le denomina el cerebro intermedio. Y el cerebro intermedio va a estar formado por el tálamo y por el hipotálamo. ¿Okay? El diencéfalo es desarrollo del tálamo e hipotálamo. ¿Bien? Eso tiene que quedar entendido, ¿no? Es lo mismo, vean acá, las vesículas prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Acá está dando origen al mielencéfalo y el metencéfalo. Mesencéfalo queda como tal, y acá tenemos telencéfalo y diencéfalo, que
Entonces acá tenemos ya todo desarrollado. Del encéfalo estamos hablando de hemisferios, diencéfalo, tálamo, hipotálamo. El mesencéfalo queda como tal. Y acá tenemos el rombencéfalo formado por mielencéfalo, médula oblongada, metencéfalo formado por puente y cerebelo. ¿Listo? ¿Se manejan con tantos encéfalos? ¿No? Pero tienen que hacer su cuadrito, vas a ver que se van a poner. Bien. Es lo mismo, diferenciación del encéfalo, posterior, medio y anterior, ¿no? Me había olvidado. En el cerebro anterior, el proencéfalo, habíamos hablado del encéfalo y diencéfalo, ¿no? Pero existe un área dentro de los hemisferios que se desarrolla en base a lo que es el olfato. Y esa área relacionada al olfato o destinada al olfato se denomina rinencéfalo, ¿no? Que luego cuando veamos nosotros telencéfalo lo vamos a tener que estudiar como una estructura aparte. Al final corresponde a los hemisferios, ¿no? Pero es un área exclusiva a lo que es el olfato, ¿ok? Y van a ver posteriormente qué estructuras constituyen el rinencéfalo, ¿no? Eso ya, acá es como generalidades normales, cuando les toque aquí ya van a ver qué cosa constituye. Bien, es lo mismo. Tronco cefálico. Tronco cefálico, según Carpenter, nos dice que está formado por, ¿no? El diencéfalo, incluye tálamo y hipotálamo, el mesencéfalo, el metencéfalo, puente y cerebelo y la médula oblongada. Entonces, ven ustedes, todas estas estructuras constituyen el tronco cefálico, que queda ubicado por debajo de ¿quién? De los hemisferios, por debajo del encéfalo, formado por el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo, mira, está en amarillo, constituye el istmo, ¿no? Mesencefálico. Y hacia abajo tenemos el puente y la médula oblongada. ¿Bien? Esto es una imagen en fresco para ver desde la porción inferior cómo está conformado pues el tronco encefálico. Que nuestra clase del día de hoy es tronco encefálico y vamos a hablar médula oblongada, ¿no? Acá tenemos la médula oblongada, el puente, los pedúnculos cerebrales que van a conectar hacia arriba, hacia el diencéfalo. Si nosotros hacemos un corte, ¿no? Para observar la parte interna de lo que es el cerebro, vamos a ver que toda estructura nerviosa, igual como la médula espinal, está conformada por sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué cosa es la sustancia gris? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de sustancia gris? Son los cuerpos de las neuronas, ¿no? Y las sustancias blancas son sus fascículos, ¿no? Sus haces, son que están tapizados de mielina. Luego esto ya lo van a ver cuando vean ustedes. A ver, cuando nosotros tenemos el cerebro, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿No? Vamos a observar desde una vista superior fisuras, ¿no? Surcos o fisuras. Todos estos surcos van a tener que aprenderlo, no es difícil, es facilito para aprender. O sea, si ustedes lo ven así, ¡ay, tantas cosas!, ¿no? Pero van a ver que es sencillo, no es tan difícil. Tenemos acá los dos hemisferios desde una vista superior, en el cual vamos a encontrar caras, ¿no? Esta cara será la superior, superolateral, acá superolateral, esta cara. Esta será pues la cara medial y esta será la cara inferior, ¿no? De los hemisferios o del cerebro, ¿no? Y vamos a ver surcos. Acá tenemos un surco longitudinal que une ambos hemisferios, ¿no? Acá en la parte baja tenemos un surco transversal que va a separarme la cara inferior de los hemisferios del cerebelo, y tenemos surcos importantes, ¿no? A nivel de la superficie del cerebro, como por ejemplo el surco central y un surco lateral. Entonces, conociendo estos surcos principales, voy a empezar a delimitar mi cerebro, ¿no? Que lo van a ver mejor cuando lleven ustedes el cerebro. Está formado por lóbulos: anterior, que será el frontal, el parietal temporal, occipital, ¿no? Y tenemos un lóbulo que está oculto, ¿no? Cuando uno separa
el surco lateral, lo separo y encuentro en la profundidad un lóbulo muy pequeño que se denomina el lóbulo de la ínsula. Entonces en el cerebro se van a encontrar varios lóbulos, ¿no? Y está en relación de sus huesos. Bien, a ver. Del surco central, que también recibe el nombre del surco de Rolando. ¿Qué será Rolando? Pues un señor Rolando. Y el surco de Silvio, pues la pareja de Rolando, ¿no? Él le dio el nombre de Silvio, el surco de Silvio. Muy bien. Entonces, estos surcos principales nos van a ayudar a delimitar el cerebro. Del surco de Rolando hacia adelante será el lóbulo frontal, del surco de Rolando hacia atrás será el parietal, del surco de Silvio hacia abajo será el lóbulo temporal, ¿no? Pero el lóbulo occipital, por su cara externa, ya no lo voy a poder delimitar, sino por su cara medial. A partir de este surco, que se llama el parieto occipital, hacia atrás será pues el lóbulo occipital. ¿Sí? Eso lo van a ver mejor luego, cuando ya luego estudien cada uno de los surquitos que tiene cada uno de los lóbulos. En una vista inferior, a ver, en una vista medial, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar otros surcos que corresponden al ringencéfalo, ¿no? Vamos a encontrar el surco del cíngulo, ¿no? El surco del cuerpo calloso, el cuerpo calloso que constituye sustancia blanca, que forma unión entre ambos hemisferios. Y en una vista inferior voy a encontrar, ¿no?, los pares craneales. Voy a encontrar todo el tronco encefálico, ¿no? Encontraremos el primer par craneal que recibe el nombre de nervio olfatorio con sus porciones, ¿no? El bulbo, el tracto, el trígono, la sustancia perforada anterior. Tenemos el quiasma del nervio óptico, el segundo par craneal, ¿no? Tenemos la glándula hipófisis, tenemos los cuerpos mamilares con la sustancia perforada posterior. Tenemos acá los pedúnculos cerebrales que ponen en unión el tronco encefálico con estructuras superiores. Tenemos el puente o protuberancia, también le llama. Tenemos la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y tenemos, ven ustedes, la emergencia de todos los pares craneales, que lo van a estudiar ustedes eso cuando lleven periférico.